Buenos días para todos los que están unidos en este webinar. De febrero, que de hace muchos años es el día que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Unión Internacional contra el Cáncer, la UICC, establecieron no para que celebráramos el cáncer, porque uno no celebra una enfermedad, pero sí para que reflexionemos. De febrero del año de la pandemia número 2, tenemos una ocasión feliz porque 4 instituciones, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología, ASOCUPAC, que es la Asociación de Cuidado Paliativo, y la Liga Colombiana, nos hemos unido para hablar y reflexionar acerca de esta enfermedad. Para mí es un placer hacer esa moderación a 4 manos con la doctora Paola Ruiz, que es la presidenta de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, ASOCUPAC, y como ustedes han visto en el programa, pues muchos temas tienen que ver con cuidados paliativos. Así que muchas gracias, Paola, por compartir este escenario conmigo, y qué rico que podamos seguir haciendo cosas en común. Darle un cordial saludo a la doctora Nubia Bautista del Ministerio de Salud, del doctor Vermont, que es el director de promoción y prevención del ministerio, y obviamente a nuestra directa amiga y directora general del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Biesner, con quien nos une una vieja amistad, y no solamente amistad, sino muchos propósitos de tener esto. Igualmente a la doctora Felicia, que no sé si ya se unió, pero se nos va a unir. Hola, doctora Felicia, mucho gusto, bienvenida a este webinar. A la vicedirectora del instituto, la doctora Lina Trujillo, ginecóloga y también amiga y ahijada mía de matrimonio. Eso es algo que muy poca gente sabe, pero soy el padrino de matrimonio de la doctora Trujillo. Londoño, director ejecutivo de Medicáncer, allá en Medellín, y a la enfermera Viviana García, que trabaja en la Liga Colombiana contra el Cáncer Seccional Risaralda. Esta es, como diría yo, la alineación para este partido, y vamos a hacer muchos goles. Así que, doctora Paola, quisiera una bienvenida por parte tuya para empezar el programa. Hola, doctor Carlos, encantada de estar aquí con ustedes, darles la bienvenida. Este es un espacio muy importante para mí hoy, porque no solamente estoy con colegas, sino con grandes amigos y personas a quienes admiro muchísimo. Desde ASOCUPAC decirles que como Asociación Cuidados Paliativos de Colombia hoy, como dice el doctor, no celebramos una enfermedad, pero yo creo que sí celebramos todas las iniciativas conjuntas para que en esto que hemos llamado esta lucha contra el cáncer constante, y en época de pandemia, como la vamos a ver, que todo se ha tornado tan difícil, todas las cosas que necesitamos hacer en conjunto para que esto sea una prioridad para el país. Bienvenidos a todos y muchas gracias, doctor. Encantada aquí de compartir esta moderación con usted. Fantástico. Esto a 4 manos va a ser un éxito total. Y antes de empezar ya de manera oficial, yo quisiera, desde este escenario que compartimos con el Ministerio, el Instituto y ASOCUPAC, enviarle un saludo muy especial a todos los trabajadores de la salud que tienen que ver con el manejo del cáncer. Médicos, enfermeras, auxiliares, patólogos, hasta la señora del Servicio General. Yo creo que pocas veces les reconocemos. Yo quisiera en este año reconocer el trabajo y la abnegación y el compromiso que tienen todos para tratar de ayudarle a los pacientes con estas enfermedades. Así que a todos ellos un aplauso de reconocimiento, y desde aquí, oraciones, aplausos, abrazos. Muy bien. Bueno, empezamos ya a la apertura oficial de este evento. Quería darle la bienvenida a la doctora Nubia Bautista, que tiene unas palabras desde el punto de vista del Ministerio como ente rector de la salud de nuestro país, y posteriormente le daré la palabra a Carolina. Así que, doctora Nubia Bautista, la escuchamos con mucha atención. Muy buenos días, doctor Carlos. Muy buenos días a este equipo de trabajo cálido y comprometido. Febrero, Día Mundial, donde conmemoramos los esfuerzos incansables por la vida de las personas con cáncer y sus familias. Reciban todos un saludo muy cordial Fernando Ruiz, del viceministro Alexander Moscoso y del doctor Gerson Vermont. Por un tema de última hora en su agenda no pudo conectarse hoy para hacer apertura a este evento, que para nosotros es de enorme importancia,
esfuerzo interinstitucional más para, junto con la sociedad civil, seguir trabajando en la garantía a la salud y a la vida de las personas con cáncer. Tal vez el primer mensaje clave que quisiéramos dar desde el Ministerio de Salud y la Dirección de Promoción y Prevención es que el cáncer ha sido una prioridad, lo han sido mucho tiempo, pero particularmente en el último decenio. Ante la pandemia, pese a las exigencias que ha tenido esto para los sistemas de salud y para las instituciones y otros sectores, los gobiernos y la sociedad en general, y por supuesto lo sigue siendo en este momento y lo será a futuro. Carga de enfermedad, recordemos que los años de vida perdidos han aumentado de manera muy importante. 2015 y 2017 observamos un aumento de 0.8 millones de años perdidos a 11.1 millones de años perdidos. Los cánceres más frecuentes, el de próstata, el de mama, el de cuello uterino, el de pulmón y el de colon. Y que en la región estamos en un ranking medio en la tabla. Sexto lugar, después de Uruguay, Argentina, Chile y Brasil. En nuestro sistema de salud, ha habido avances importantes, tenemos todavía brechas de atención muy significativas, cuya superación, digamos, es una tarea conjunta en la que trabajamos de manera permanente. La importancia que ha tenido la universalización del aseguramiento, mejorando el acceso a los servicios de salud también de las personas con cáncer, lo que ha significado la política de regulación y control de precios, de 2.500 medicamentos, 9 ingredientes activos, reportando una disminución promedio del 48% precios de estos medicamentos, muchos de ellos para la atención del cáncer, mejorando de esta manera el acceso y representando también un ahorro económico para el sistema de salud que se acerca a 5 trillones de pesos. Además que de manera muy importante en controlar los factores de riesgo. Tal vez el más exitoso claramente ha sido el control del consumo de tabaco gracias a la implementación del convenio marco, teniendo retos muy importantes, por ejemplo, aumentar el tamaño de la advertencia sanitaria y sobre todo los temas relacionados con cigarrillo electrónico. Y se plantean ahora como un desafío particularmente para la población de adolescentes y jóvenes. Tenemos avances también en mejorar la actividad física. Recordemos que este es un factor protector muy importante, aumentando, por ejemplo, la infraestructura de ciclorrutas y bioparques. Sin embargo, allí la pandemia nos ha colocado un escenario, un desafío adicional, el y los tiempos en pantallas para todas las edades, pero de manera muy preocupante en los niños y niñas. Ya los estudios han evidenciado cómo han aumentado de peso y cómo un niño en pantalla supera las 8 horas diarias, incluyendo, por supuesto, las actividades escolares. Importantes con la vacunación, particularmente de hepatitis B, donde hemos logrado coberturas óptimas, pero tenemos retos muy importantes. Para VIH están cercanos al 12% más, para tener el efecto y en la mortalidad que esperamos. Hemos reducido, gracias a estas medidas, por ejemplo, la mortalidad por cáncer de cuello uterino, han mejorado el diagnóstico y el tratamiento, pero tenemos desafíos muy importantes en sostener estas acciones, por supuesto, sobre todo cuando la pandemia, organización de los servicios y cuando las personas vamos también a acercarse a los servicios de salud, se ha visto, digamos, exigido de manera muy importante. Y tenemos un desafío enorme en acortar los tiempos de inicio de tratamiento. Distintas cosas, modelos de gestión de servicios efectivos, de las redes de prestación de servicios, todos los temas pendientes que tenemos con nuestras unidades funcionales, dar incentivos adecuados para que estas unidades funcionales se habiliten, sean contratadas para la prestación integral y con calidad de servicios de salud de las personas con cáncer y, por supuesto, de sus familias.
Y en este tema de pagos por resultados, pues ya conocemos que en 2019 se expidió la resolución 3339, genera incentivos por resultados, indicadores trazadores para 11 tipos de cánceres en el país. Todo esto, digamos que configura una serie de acciones que son resultado esto de las labores de las entidades gubernamentales y de los actores interesados como los que nos encontramos aquí, obedecen sobre todo a la agencia de la sociedad civil que de manera permanente está colocando las necesidades de las personas, familias en la escena pública, a la par, por supuesto, de las asociaciones científicas. El cáncer digamos que representa un desafío también. Pandemia, recordemos que hasta el momento más de 13.600 personas con COVID y de estas han fallecido un poco más de 1.200, siendo los departamentos más afectados el Valle del Cauca, Antioquia, Santander, tal de Bogotá. Y es por esto y además por la evidencia tremendamente fuerte que hay, es que por esto que las personas con cáncer han sido priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación, que se encuentran en aprestamientos para iniciar, esperamos, a finales de febrero. Entonces tenemos retos muy importantes que ya hemos mencionado, lograr las coberturas óptimas de vacunación para COVID, por ejemplo, lo más inmediato para toda la población con cáncer es fundamental. Mejorar la oportunidad en el acceso al tratamiento, como lo mencionábamos, incrementar los servicios de apoyo social, ya que las necesidades de rehabilitación e inclusión de la salud, las que tocan lo laboral, lo escolar, lo educativo, lo cultural, lo recreativo, son una prioridad. Y en el país hay un vacío muy importante en el sector de protección, así que la acción intersectorial aquí, cultural, compleja, pero tremendamente necesaria. Agradecemos entonces con estas palabras de apertura esta invitación. Vemos que se convierte también en una invitación a todos a continuar visibilizando las necesidades de las personas, familias, y a continuar trabajando conjuntamente acciones estratégicas que tenemos, entre ellas nuestro nuevo plan decenal de salud, y la evaluación del Plan Nacional de Control de Cáncer también iba de revisar cuál es el mejor instrumento para el país, sobre todo una implementación efectiva, no solo, digamos, en los escenarios y en las instancias nacionales, sino, por supuesto, en la territorial. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Bueno, muchas gracias, doctora Nubia, muy querida. Quedo muy contento de saber que está a puertas de que vuelvan a trabajar en el plan decenal, que me imagino que será 2022, 2032, algo así, me imagino. Así que es súper interesante. Muchas gracias. Y al doctor Gerson Belmont, muchas gracias también. Al señor ministro, a todos los del ministerio que siempre han estado comprometidos con todas estas acciones. Y eso nos lleva a escuchar la voz de una institución que todos queremos, que es una especie como de faro para todos los oncólogos de nuestro país y de otros países, y la doctora Carolina Wiesner, que ocupa esa altísima dignidad desde hace ya varios años. Y bueno, Carolina, qué rico escucharte como directora del Instituto Nacional de Cancerología, para que también nos ilumines y nos digas para dónde vamos. Gracias, querido doctor Carlos Castro. Un saludo especial también a la doctora Paula Ruiz y por supuesto a la doctora Nubia Bautista y a los conferencistas que hoy nos acompañan y que ya han sido presentados. Bueno, pues en este 4 de febrero del 2021 yo quisiera hacer una reflexión sobre lo que ha sido la pandemia y el control del cáncer, ¿sí? La pandemia COVID-19 ha generado unos escenarios supremamente difíciles para los pacientes que tienen sospecha, los pacientes que tienen diagnóstico y sin duda alguna para sus familiares y para sus cuidadores. Entonces, me uno al reconocimiento que ya dijo el doctor Castro
a todos los médicos de las diferentes especialidades, a las enfermeras. ¿Qué pasa? Dieron un diagnóstico en el 2020, a los que durante el 2020 tuvieron que continuar con su tratamiento, ya sea con intención curativa y paliativa, puesto que no ha sido fácil para ninguno. Han sido momentos muy tensos y muy difíciles. Y quiero expresar ese reconocimiento a los pacientes porque de manera adicional a la ansiedad y a la incertidumbre que genera tener un diagnóstico y estar en tratamiento de cáncer, se sumó esta ansiedad y esta incertidumbre que genera la pandemia. Un alto porcentaje de pacientes con cáncer fallecieron por COVID y debo decir que en el instituto ese porcentaje estuvo cerca del 20%. No fue tan alto como lo registrado en Italia y en Francia, pero de todos modos un 20% de fallecimientos es complejo. También debemos hacer la reflexión que la estrategia Quédate en casa, que sin duda alguna ha sido una estrategia muy eficaz para disminuir la velocidad de transmisión, generó retrasos importantes en los procesos diagnósticos y terapéuticos de los pacientes con cáncer y así también como las personas que querían participar en las estrategias de detección temprana. Debo decir que durante este largo periodo de la pandemia hemos aprendido mucho del virus y hemos hecho posible proteger a los pacientes, a los médicos, a las enfermeras y todos participando activamente hemos podido superar la complejidad de esta situación y hemos encontrado alternativas para poder desarrollar las actividades clínicas y todos los procedimientos y por supuesto estamos muy a la expectativa de la llegada de la vacuna. El mensaje pues que debemos decir para este 4 de febrero es que dado que estuvimos como en un gran suspenso, nos toca encaminarnos con una gran intensidad a todos los pacientes que tengan sospecha de cáncer, tratar de garantizar los tratamientos de manera oportuna y por supuesto estamos a la gran expectativa de la efectividad de la vacuna en los pacientes con cáncer y proteger a los profesionales de la salud. En el día de ayer estaba revisando, el Instituto Nacional de Salud reportó 54.576 fallecimientos por COVID. Es un número muy similar, debo decir, revisando los datos, son 54.576 por COVID y 54.987 mueren pacientes por cáncer cada año en Colombia, es decir, que la magnitud del problema en este momento es similar. Entonces, para finalizar, debo decir que quiero darle un mensaje muy grande de solidaridad y desde lo más profundo de nuestros corazones para seguir trabajando con la esperanza de que seguiremos reduciendo la mortalidad prevenible. Entonces, también quiero pues dar un mensaje a todos los presentes, a los participantes y a todos los actores del Sistema General de Seguridad Social que se unan a este día que nos invita a la reflexión y por supuesto a todas las personas que trabajan en la sociedad civil para que, como hemos aprendido en esta pandemia, debemos trabajar de manera solidaria y colaborativa entre todas las instituciones para lograr los mejores resultados en salud. Me alegra mucho poder estar aquí en este día tan importante y a la expectativa de este trabajo colaborativo. Muchísimas gracias. Carolina, muchas gracias. Completamente todos de acuerdo que este es un momento para recordar que el cáncer no se nos puede volver la segunda pandemia en este país, como ya lo vimos. Y pues desde la presidencia desocupada, en nombre de todos los aquí presentes, para mí es un honor poder presentar hoy a nuestra siguiente expositora, que es la doctora Felicia Canul, quien de antemano le damos muchísimas gracias por haber aceptado su participación en este foro para Colombia y América Latina. La doctora es la directora del Instituto de Estudios Avanzados para las Américas de la Universidad de Miami, es profesora de la Escuela de Medicina Leonard M. Miller y miembro del Sylvester Cancer Center, además de ser presidente y cofundadora de Tómatelo a Pecho, de la Fundación Tómatelo a Pecho. Nos acompaña con la charla Contexto Global del acceso a tratamientos de cáncer y cuidados paliativos en época de COVID-19 y creo que con lo que nos acaba de decir los números tan similares entre COVID y cáncer en Colombia, pues esto viene más que al momento en que estamos. Doctora Felicia, bienvenida a Colombia. Muchísimas gracias. En particular, Paola,
a ti, a la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, doctor Carlos, muchísimas gracias. Es un honor compartir esta mesa virtual y en particular porque no sé si saben, pero te llevo a Colombia siempre en mi corazón. Aprendí español en Colombia, viví, trabajé en Colombia. Todo lo que sé prácticamente de sistemas de salud lo aprendí en Colombia. Entonces realmente me da muchísimo gusto el poder estar con ustedes y ojalá en futuro en persona, pero mientras tanto virtualmente. También quisiera agradecer a alguien que seguramente nos está escuchando, también una gran colombiana y alguien que es líder de todo lo que es la lucha a favor de las pacientes que requieren cuidados paliativos, que es la doctora Liliana de Lima, y la Asociación Internacional para Cuidados de Hospicios y Cuidados Paliativos, que es realmente nuestro socio y uno de nuestros líderes en esta gran lucha. Si me permiten, voy a compartir la pantalla. Es un honor poder compartir con ustedes el trabajo de la Comisión Lancet y también platicar un poco con ustedes algunas de las reflexiones más recientes que tenemos, los que seguimos trabajando con estos datos y a favor de los cuidados paliativos. Voy a compartir pantalla. Empezamos con esta foto tomado en el Instituto Nacional de Cancerología de México, donde tengo todos ustedes su casa, donde yo tengo residencia permanente y en México, y donde tuve el honor de poder realmente conocer a este par de mujeres y sobre todo a la abuela que está ahí, que había llevado años sufriendo un cáncer de cuello uterino y que no sabía realmente qué era el dolor, porque nunca había recibido tratamiento, nunca había podido hablar de lo que era el dolor. Y realmente para ella era una idea muy ajena a su realidad. Yo creo que eso es lo que viven muchas de las personas de nuestro mundo que viven el cáncer, y eso es lo que tenemos que luchar para cambiar, los que hemos experimentado, vivido el cáncer, como es el caso mío, de su servidora, y también muchos que seguramente nos están escuchando. Yo quisiera empezar con las palabras, las líneas que empiezan, que están al principio de nuestro informe en la revista Lancet. Quiero que pensamos, llevamos a lo que escribió Leo Tolstoy en The Death of Ivan Ilyich. Estamos ya en 1886. Y Tolstoy escribió: a partir de este momento comenzó el llanto que duró 3 días. Y fue tan terrible que fue imposible oírlo sin horror, incluso a través de 2 puertas. Ahora, imaginen ustedes sus últimos meses, semanas y días de vida. Como la mayoría, probablemente espera estar libre de dolor. Considere, sin embargo, un escenario en el que usted y sus seres queridos enfrentan estos días dolorosos sin acceso a los cuidados paliativos que podrían aliviar su sufrimiento. Eso es el Ivan Ilyich, pero en 1886. Privado incluso del opio para calmar el miedo y la agonía. ¿Es eso inimaginable para ustedes? Pues probablemente sí. Pero es, sin embargo, la realidad para la mayoría de las personas que habitan nuestro mundo, como la abuela que acabamos de conocer. Así empieza nuestro informe, pero mi viaje, mi pensar en el acceso al dolor, a los paliativos para aliviar el dolor, empieza cuando yo tenía 17 años, cuando tuve que compartir dolorosos días cuando se murió mi papá en el 17º piso de un hospital en Toronto, Mount Sinai Hospital en Toronto. Él ya no podía hablar, eran los últimos días después de haber batallado con un cáncer de estómago. Ya no podía hablar porque casi no podía respirar, pero cuando le pregunté si tenía dolor a través de su mano, de agarrar mi mano, me dijo enfáticamente que sí.
Cuando pedí el medicamento a los residentes, me dijeron que era imposible porque a lo mejor eso lo podía llevar a la muerte anticipadamente. Pero esos eran sus últimos días. Finalmente, y ante mi insistencia, dejaron el medicamento al lado de su cama, juntaron un par de inyecciones y me dejaron a mí ayudarle a tomar ese medicamento y mi papá descansó 4 horas después. Descansó en paz, yo vivía eso en paz, pero muy sola, siempre pensando y sabiendo que lo tenía que esconder porque a lo mejor había sido algo indebido, ilegal probablemente en su momento. Un gran amigo y colega, Atul Gawande, cuando estuve en Harvard, lanzó su libro y tuve la posibilidad de preguntarle y me explicó por qué cambió esta situación, porque ya no era legal. Y eso para mí fue una revelación. Ya era una investigadora de unos 40 y tantos años, ya había sobrevivido el cáncer, pero sí era una revelación. Y en este momento ya estábamos trabajando en la ONG Tómatelo a Pecho, unos años después de mi diagnóstico y mi batalla con el cáncer de mama. Estaba visitando pacientes en México, en este caso en Ciudad Guzmán, a unas horas del capital de Jalisco, de Guadalajara, y conocí a esta mujer. Llegamos pensando que necesitaba quimioterapia y eran sus últimos días. Estaba en un hospital de segundo nivel y lo que necesitaban era cuidados paliativos. Estaban dispuestos a darle quimioterapia. Era el proyecto en este hospital. Pero cuando entró el director del hospital y llegó a saber que necesitaba cuidados paliativos, dijo, eso no lo podemos dar, eso no podemos hacer en nuestro hospital, porque no sabemos cómo. Ella ni siquiera requería de opiáceos, no experimentaba dolor, necesitaba cariño y no sabían cómo. En este momento en México, después de haber declarado cobertura universal en salud, me di cuenta de la gran brecha en nuestro mundo en el acceso a los cuidados paliativos. Poco después, conformamos una comisión global Lancet. Mi co-chair es el doctor Paul Farmer. Éramos unos 30 y tantos comisionados y finalmente 61 coautores de 25 países. Una mezcla de cerebros que no habían pensado en cuidados paliativos, no lo habían practicado como clínicos, expertos en salud global y sistemas de salud, que se juntaron con estos especialistas que habían trabajado a fondo los temas de cuidados paliativos y control de dolor. Y generamos el informe que ahora les voy a compartir y seguimos trabajando varios con estos datos y pensando ya cada vez más en lo que es el COVID y el acceso a control de dolor. Voy a platicar con ustedes, compartir algunos resultados ya actualizados sobre la necesidad global que calculamos a través de un nuevo indicador que generamos, que es sufrimiento grave relacionado con la salud. Presentarles el paquete esencial que desarrollamos como Comisión Lancet, trabajar un poco la necesidad satisfecha, que es nivel y equidad medido como trazador en cuanto al acceso a la morfina. ¿Cómo medimos este acceso? Algo sobre el fortalecimiento de los sistemas de salud y cuidados paliativos y tiempo del COVID. La carga global del sufrimiento grave en salud lo medimos, lo presentamos en 2015, considerando 20 condiciones de salud que más generan una necesidad de cuidados paliativos y 15 síntomas, 11 físicos y 4 psicológicos. Eso nos da una posibilidad de medir personas con necesidad de cuidados paliativos y número de días. Nuestros datos ya actualizados a 2017 sugieren que hay 25.7 millones de muertes en el mundo que requieren de cuidados paliativos. Eso es 47%, casi la mitad de las 55 millones de muertes en el mundo en este año. Adicionalmente, estamos hablando de por lo menos 31 millones más
de personas que experimentaron este sufrimiento grave en salud y no se murieron en este año. En total, casi 57 millones de personas en el mundo y la gran mayoría, entre 65 y 80%, viven en países de ingresos bajos y medios donde no hay suficiente acceso. La situación del cáncer, siendo hoy 4 de febrero el Día Mundial del Cáncer, nos enfocamos en este padecimiento, este bloque de padecimiento, pero la idea de sufrimiento global en salud, la necesidad de los cuidados paliativos, realmente traza muchas enfermedades y muchos pacientes. Lo específico de cáncer, más de 15 millones de personas por año en el mundo y por región de ingresos, por ejemplo, 8% en ingresos bajos, 16% en ingresos medios bajos, 30% de esos pacientes en países de ingresos medio alto y la mitad viviendo en países de ingresos altos. Como se ve la carga de sufrimiento grave en salud en nuestra América Latina en 2017, pues ahí lo ven, estamos hablando de 3.8 millones de personas y de 1.3 millones de días de sufrimiento. Se concentra en las siguientes enfermedades o condiciones de salud: el cáncer, VIH, lesiones, demencia, enfermedades de hígado y enfermedades pulmonares. Estos datos lo hemos publicado junto con el WHPCA y la Organización Mundial para la Salud en el Atlas Global de Cuidados Paliativos, que está a disposición de todos ustedes. Nuestra comisión Lancet buscó también pensar en soluciones, en cómo podemos garantizar que haya cobertura universal. Pensamos para el 2030 en aquel momento, cobertura universal de cuidados paliativos y alivio del dolor. Y ahí pensamos en un paquete universal, un paquete esencial, y trabajamos con el DCP3, el Disease Control Priorities Project, liderado por varios investigadores y que ha publicado sus resultados también, incluyendo este paquete. Eso es un bloque de medicinas, equipo médico y recursos humanos. Y es lo más básico de lo más básico que cualquier país o cualquier lugar en cualquier país debería poder proveer a los pacientes que lo necesitan. La morfina básica, inyectable y oral, de liberación inmediata, está al centro de este paquete porque pensamos que es trazador y es lo más básico de lo más básico. Cabe señalar que este paquete esencial es solo donde hay que empezar. Para países como Colombia, México, Brasil y otros de nuestra región, no es suficiente y hay que ir agregando. Pero trabajamos por lo menos lo más básico, repito, que en cualquier nivel de cualquier sistema de salud se puede y se debe poder proveer. Nosotros de ahí empezamos a medir el acceso y la inequidad en nuestro mundo. Y este es la imagen que realmente es el logotipo que marca, que más se dio a conocer con el lanzamiento del informe de nuestra comisión. Lo que hicimos fue medir el acceso medido en morfina equivalente en miligramos por pacientes, comparado con la necesidad para paliativos. Y eso nos da porcentaje de necesidad satisfecha. La neta, como me gusta decir, es que el 50% de la población más pobre de nuestro mundo tiene 1% de la morfina para el control del dolor. Y el 10% más rico tiene 90%. El mapa nos muestra un Canadá, Estados Unidos y Australia enorme comparado con su necesidad de paliativos. Y el resto del mundo prácticamente desaparece. Ahí está nuestra región, está la India señalado, el África casi no se ve, Rusia prácticamente desaparece, China es una línea y pensamos que Europa Occidental es más o menos el tamaño que debería ser. Eso es importante porque quiero señalar que aquí en lo que estamos midiendo es solo la necesidad para cuidados paliativos. Pero cuando estamos hablando de control de dolor, no es solo lo paliativo. También tenemos que hablar de trauma,
de cirugías y de muchas otras necesidades. Y eso es clave también para nuestros pacientes con el cáncer. Yo, después de una mastectomía, no pudiese pensar en despertarme, en haberme despertado sin acceso a algo para calmar el dolor. Sin embargo, eso es, repito, el caso para la mayoría de los pacientes, algo que sorprendió a todos los cirujanos que consultamos en aquel momento. Lo enfatizo al ver esta gráfica, porque si fuéramos a medir, cosa que hicimos, la necesidad global total usando como base Europa Occidental, este dibujo se ve muchísimo peor. Y ahorita platicamos un poco más de eso. Nosotros medimos también cuánto cuesta cerrar esta brecha si pensamos en, repito, la morfina básica fuera de patente para los cuidados paliativos. Y a precios actuales estamos hablando de apenas 600 millones de dólares estadounidenses. A mejor precios internacionales, porque observamos que los países de ingresos altos pagan mucho menos por dosis que los países en vías de desarrollo. Si todos los países más pobres tuvieran el acceso a los mismos precios que los países de ingresos altos, estaríamos hablando de 145 millones de dólares. Para poner eso en contexto, es más o menos el presupuesto de un hospital mediano en cualquier estado de los Estados Unidos. Es nada, una gotita de todo lo que es el gasto, la inversión en la salud global en nuestro mundo. Y por supuesto, no es todo. Solo estamos hablando del tema de la morfina básico para el dolor, no todo el cuidado paliativo, pero es donde hay que empezar. ¿Cuál es la situación en América Latina? Ahí tienen una selección de países ordenados por nivel de ingreso per cápita en PPP. Subrayé lo que estamos viendo en Colombia, donde hay una política pública muy interesante, que cuando hablamos de poder satisfacer la necesidad de cuidados paliativos, Colombia tiene, según la JIFE, lo que se necesita. Repito, eso es solo cuidados paliativos. Cuando nosotros medimos para América Latina la necesidad global, pensando en Europa como el benchmark, estamos hablando de solo poder satisfacer entre un 5 y un 10% de la necesidad total. Pero si todo lo que hay en el país se dirige a lo paliativo, esa es la situación que estarán viviendo. Estamos ya trabajando en un nuevo paper, en una nueva publicación, que vamos a someter a Lancet, y lo que estamos ya midiendo es a través del tiempo qué está pasando con el acceso a la morfina que llamamos DOM, desde 1990 hasta 2017, usando datos de la JIFE, de la Junta Internacional de Estupefacientes. Y consideramos petidina, codeína, ibuprofena, oxicodona, fentanilo y morfina. Ahí estamos comparando la situación de Colombia, México y Chile en la parte de arriba de la figura. Vean ustedes la situación de Colombia, muy interesante, bastante más alto que lo que hay en los demás países. Me hubiese gustado ver más morfina y menos de otros medicamentos que en general son más costosos, pero ciertamente estamos viendo en esta gráfica un aumento importante. Y en Colombia, repito, una política pública muy interesante que yo voy a dejar a ustedes compartir con el público, no yo, pero a nivel mundial sí se destaca por cómo se está llevando la política pública en acceso a opiáceos para paliativos y otras necesidades. Abajo, en esta lámina, estamos viendo lo que es el acceso frente a la necesidad. Vean ustedes cómo ha mejorado a través del tiempo prácticamente en los 3 países, excepto la situación reciente en México, que de hecho acabamos de presentar en otro evento hoy por la mañana, que nos preocupa sobremanera lo que está pasando. Pero ya quiero hablar de sistemas de salud y entrar rápidamente en lo del COVID.
Hablamos de un anhelo mundial que es la CUS, la cobertura universal en salud, donde todas las personas deberán obtener los servicios de salud que requieren, desde prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y, según la OMS, ya también cuidados paliativos sin riesgo de empobrecerse. Nuestros países, a través de una ola de reformas y a nivel mundial, han intentado, en un difícil contexto de compleja transición epidemiológica y con sistemas de salud altamente fragmentados, lograr la CUS. Lamentablemente, y eso me sorprende todavía, hemos olvidado los cuidados paliativos y control de dolor en la mayoría de estas reformas y en nuestro trabajo para lograr la cobertura universal en salud. Un grupo de nuestros comisionados, liderado por el doctor Julio Frank, exsecretario de Salud de México y experto en sistemas de salud, nos ayudó a formular una serie de recomendaciones, función por función, rectoría, financiamiento, prestación, recursos humanos, información e investigación, diciendo qué tienen que hacer los sistemas de salud adicional a lo que ya están haciendo para lograr el acceso universal a los cuidados paliativos y el alivio del dolor. Y hablamos de que sin este acceso no se puede alcanzar la cobertura universal en salud. Ningún país puede hablar de la CUS y ningún país puede pensar en lograr la meta de desarrollo sustentable, en particular en salud número 3. Hay una serie de recomendaciones ahí. Subrayo nada más. Uno, que es hacer de las competencias generales un componente obligatorio en todos los planes de estudio de posgrado, en todas las especialidades de salud. Eso cambiaría a nivel mundial lo que es el acceso con seguridad al alivio del dolor y a los cuidados paliativos. Pero entra el COVID con un paliativista, Lucas Rajbush, el chair del board de la IHPC, la propia Liliana de Lima, el director presidente de la JIFE, el doctor de Jongier, y Hassan Padilla. Analizamos en un pequeño paper en Lancet cómo ampliar el acceso a los cuidados paliativos ante el COVID. Y eso fue más o menos en abril del año pasado. Hablamos de instituir los procedimientos simplificados de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, para mejorar el suministro adecuado y de opioides ante el aumento de necesidades por el COVID. Eso es algo que la JIFE sigue enfatizando y pocos países han aprovechado de las oportunidades que ellos han ofrecido. Segundo, llevar a cabo una capacitación rápida a todo el personal médico para abordar las necesidades adicionales de cuidados paliativos de los pacientes con COVID. Involucrar a los socios tecnológicos para equipar a los trabajadores de la salud comunitarios con capacidades de telesalud para realizar virtualmente actividades de cuidados paliativos en el hogar. Y movilizar y capacitar una fuerza de trabajo ciudadana voluntaria para teleconectarse con pacientes que necesitan apoyo social, cumpliendo con la clave de lo que es los cuidados paliativos, la atención compasiva. Hablamos también de unas metas o estrategias a largo plazo, que es en particular ese que mencioné, que es ampliar todos los planes de estudio de todos los trabajadores de la salud para la comunidad, médicos, enfermería, de trabajo social, así como lo que es la capacitación de las organizaciones religiosas para incluir las competencias básicas de cuidados paliativos. Si el mundo hubiese hecho eso antes del COVID, hoy día estaremos en una situación muy distinta para poder apoyar tanto a pacientes como familiares en lo que es el manejo de esta crisis y también las pérdidas. También hablamos de establecer pautas y protocolos de cuidados paliativos estándares estratificados basados en situaciones y escenarios que evolucionan rápidamente como es el COVID. Eso con el fin de hacer lo que es el anhelo y lo que han señalado muchos, que es poner los cuidados paliativos a servicio de todos los pacientes con cáncer, con COVID y con otras enfermedades. Y muchas veces lo que hemos visto en nuestro mundo es que el acceso universal a los cuidados paliativos empieza desde el cáncer. Y por eso el día
en que estamos nosotros y cuán importante que es el estar compartiendo con ustedes. Tengo que dejar de compartir la pantalla ya y agradecerles el haber dejado que yo presentara y compartiera con ustedes nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Felicia. Interesantísimo todo lo que nos compartió. Gracias a Socupac, gracias a la Asociación de Cuidados Paliativos, la pudimos tener con nosotros en el día de hoy. Y yo creo que mencionaba que la doctora Lilian de Lima de pronto estaba conectada, no lo sé. Si Lilian de Lima está por ahí, desde aquí también le mandamos un saludo lleno de afecto, de admiración y de muchísimo respeto. Bien, seguimos con el programa y quería darle la palabra a la doctora Lina Trujillo, no sin antes darle también un saludo a mucha gente que se ha conectado a este webinar desde el Valle del Cauca, Cali, Zarzal, Ibagué, Valledupar en el Cesar, Buenaventura también en el Valle, Bucaramanga, Sabaneta, Medellín, Cincelejo, en Sucre, en todas partes. Muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar y escuchar ese seminario, este webinar, que me está dejando muchas enseñanzas y muchas motivaciones. Dicho eso, pues la doctora Lina Trujillo, conocida de todos nosotros, es la subdirectora de Atención Médica y Docencia del Instituto Nacional de Cancerología, y quería de una vez, antes de que ella empezara, hacerle una pregunta para que de pronto nos la desarrolle, porque es una pregunta que me la están haciendo todos los pacientes. Si es un paciente con cáncer que haya tenido o esté con cáncer, ¿se puede vacunar contra el COVID? Esa es una pregunta que le dejo de una vez a la doctora Lina María Trujillo. Bienvenida, Lina, y adelante. Muchas gracias por la invitación, a todo el grupo organizador y a usted, doctor Castro, por permitirme acompañarlos en el día de hoy, en el cual la comunidad científica y la comunidad de pacientes se unen más que para celebrar, como usted bien lo dijo, para reflexionar hacia dónde vamos. Esta presentación básicamente está construida en relación a eso y al final voy a contestar la pregunta que usted está haciendo sobre vacunación. Espero poder resolver las dudas. Pues bueno, los últimos datos de Globocan 2020 muestran que solo 5 enfermedades son las responsables del 50% de los casos nuevos en Colombia. Seno, próstata, colon y recto, estómago y pulmón son los responsables de la mitad de los casos nuevos reportados para el 2020. Si nos detenemos solo en mujeres, y pues obviamente es el sesgo, soy mujer y soy ginecóloga, 4 enfermedades son los responsables de ese 50% cuando nos trasladamos solamente a mujeres: seno, colon y recto, cuello uterino y tiroides. Ese número tan importante de casos nuevos se ve reflejado, obviamente, si no hacemos lo adecuado, en los datos de mortalidad posterior. Finalmente, cuando un paciente es diagnosticado con cáncer, es como si estuviera en una gran batalla, en una batalla donde los ejércitos del sistema, de la enfermedad, del trabajo, de la familia, muchas veces están de un lado bueno y otros no están de ese lado. Pero a la larga, todos los pacientes quieren salir airosos, quieren ganar la batalla. Si volvemos a retomar el tema de que el cáncer ya no es una enfermedad que tenga la lápida encima con el título de mortal, sino que es una enfermedad crónica que necesita incorporar los conceptos de funcionalidad y de humanización de atención, pues básicamente estamos en una carrera contra el tiempo para poder, con todas estas herramientas, dar un buen diagnóstico, evaluar la condición personal y tratar al paciente adecuadamente. Así que esto se vuelve como una carrera contrarreloj, en la cual el paciente, su familia, el sistema de salud y nosotros los que estamos en la atención del paciente, pues vemos cómo el cronómetro va marcando. Pero ahora con la pandemia, este escenario de batalla y de lucha de los pacientes se modifica. Ya no es solamente el cáncer y el sistema de salud, sino el cáncer, la pandemia y el sistema de salud. Cuando arranca esto y la OMS nos dice, listo, de pandemia, a todo nos va a llegar, empieza el interrogante para el grupo de oncología de todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo de atención? ¿Cómo protejo a los pacientes y cómo protejo al personal de salud? Recordemos que el gusto por la oncología realmente no es un gusto frecuente.
si miran las universidades, la cantidad de gente, de la cantidad de médicos que se presenta a una especialidad de cirugía plástica versus una segunda especialidad en oncología, pues realmente los números son bien distintos. Así que teníamos unas tareas muy importantes desde el inicio. Uno, poner en la balanza el riesgo de retrasar el diagnóstico o tratamiento del paciente con cáncer versus la exposición que iba a aparecer de una infección por SARS-CoV-2 ante la movilización de los pacientes. Teníamos que pensar los riesgos de interrupciones de tratamientos, básicamente inmersos en una política de distanciamiento social y de cuarentena nacional que, si bien son muy eficaces en disminuir la transmisión del virus, pues realmente son muy complejos en relación a la continuidad de tratamientos. Necesitábamos proteger adecuadamente el escaso personal de salud que atiende cáncer. Necesitamos gestionar mucho los recursos son limitados, así seamos públicos o privados. Recordemos que los presupuestos de las instituciones se fabrican o se construyen un año anterior para la vigencia futura y nadie sabía que iba a llegar la pandemia. Así que con el mismo dinero, como decían antes con la lotería, con los mismos 500 pesitos, no solamente debíamos hacer lo que nos tocaba hacer, sino atender la pandemia. Y uno de los problemas grandes en tratamientos de cáncer siempre está la posibilidad de tener componentes sanguíneos. Ante no movilidad de la población, no teníamos sangre, no teníamos componentes sanguíneos, por lo tanto también se complicaba la disponibilidad de trasplantes o de cirugías por esto. Y Colombia básicamente tuvo un reto especial que no estoy segura que en otros países se repita, y es el hecho de que el personal de salud trabaja en varios sitios. Es decir, si mi personal de salud se enferma, no solamente se enferma y se ausenta de la atención en el Instituto Nacional de Cancerología, sino que se enferma y se ausenta de 2 o 3 instituciones más. La Organización Panamericana de la Salud nos dio unas herramientas muy importantes para la reorganización de los servicios y para pensar siempre que debíamos continuar la oferta estratégica de los servicios. Había que manejar los pacientes y era una herramienta de tranquilidad y una ayuda técnica importante, no que nos puso en la pandemia. Si hay alguien de la OPS aquí presente, muchas gracias por haberme dejado participar en la construcción de este documento, pero una de las primeras cosas, porque no sabíamos cuál iba a ser el comportamiento de esta pandemia ni cuánto iba a durar, la alerta de suspender los programas de tamizaje de cáncer por vida. Era suspenderlos mientras entendíamos la dinámica y minimizar el número de gente. Sin embargo, pues esto también implica una gran cantidad de labores y algunas que son muy positivas, como el hecho de poder arrancar, como dicen los jóvenes ahorita, con toda, de la virtualidad de atención, la telemedicina, la teleconsulta, la teleorientación, eran siempre sueños que la gran mayoría de instituciones teníamos y que el gobierno o los gobiernos siempre querían que hiciéramos. Pero a través de lo que teníamos que priorizar de la pandemia, pues este tema realmente tomó una dinámica inmensa que permitió hacer contacto con aquellos que no podían llegar. De OPS, entendimos y aprendimos a priorizar los tratamientos, a tener consideraciones de priorización, no solamente por el diagnóstico, sino por el pronóstico. También aprendimos entonces a hacer prevención y control de infecciones de pacientes, más allá de lo que estamos acostumbrados a hacer, porque ya aparecía otra nueva infección. La prevención y control de infecciones en los profesionales de la salud. Somos unos expertos en cuidar nuestros pacientes, pero nunca antes habíamos visto amenazado nuestro grupo de atención. ¿Qué ha visto el mundo en reducción después de casi un año de pandemia? Durante la pandemia, en este estudio que muestra Estados Unidos, publicado en JAMA, el número semanal de pacientes de casos nuevos de cáncer en Estados Unidos disminuyó en un 46% por semana. Analizaron 6 tipos de cáncer en los cuales era alarmante la disminución en el número de casos nuevos de cáncer de seno. Estiman, bajo unos ejercicios matemáticos, que podría haber alrededor de 33.890 muertes más por cáncer en Estados Unidos como consecuencia de la no atención. En Colombia, la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología hizo una encuesta a sus asociados
contestaron 128 de ellos, y ellos, ¿qué dijeron? El 51% dijo que ha tenido pacientes con diagnósticos más avanzados, que no consultaron a tiempo o porque no podían llegar o por susto. El 73% de los encuestados dijo que la consulta externa disminuyó entre un 20 y un 40%, y el 64% de los encuestados dice que la disminución no solamente en la atención, sino también en el número de casos. Ahora, ¿cuántas actividades se hicieron menos entre el 2019 y el 2020 en relación con diagnóstico oportuno o prevención? Se redujo en un 90% las citologías, 4% las mamografías, en un 83% las colonoscopias y en un 59% los mielogramas por mes. Esto es una disminución muy grande para un periodo de tiempo tan corto, en donde se pierden oportunidades de prevención y de diagnóstico oportuno. El Instituto Nacional de Cancerología redujo la población de pacientes nuevos en alrededor del 48%, y de los cuales también tuvo reducción en los pacientes que asistían a seguimiento y control, disminuyéndose en un 19.81%. Así que la pandemia también, como era obvio, tocó las puertas del Instituto Nacional de Cancerología y tocó los pacientes. Ahora volvemos a las flechitas. ¿Se acuerdan los números? Bueno, de 32.000 pasamos a 24.000, de 152.000 pasamos a 110.000, pero lo que termina siendo muy interesante es la de abajo. Si ustedes recuerdan, eran 600 algo de atenciones domiciliarias realizadas. Hipertrofiamos y pudimos desplegar nuestro sistema de atención domiciliaria, pudiendo llegar a nuestros pacientes de cuidados paliativos y de intervenciones que podían hacerse en casa para poder responder a estas necesidades. Como ginecóloga y como mujer, para mí es muy complicado no referirme a cáncer de cuello uterino, cuando en especial para el país fue el cáncer que más se redujo en número de casos nuevos. Es complejo porque en teoría es una enfermedad perfecta, una enfermedad que tiene estrategias de prevención primaria con la vacunación, estrategia de prevención secundaria a través de la tamización y estrategia de prevención terciaria, es decir, el diagnóstico, el tratamiento y los cuidados paliativos. El objetivo de eliminación que nos da la Organización Mundial de la Salud y con la cual como país nos comprometimos en el año 2018 con la Organización Panamericana de la Salud, incluye la estrategia 90-70-90. 90% de las niñas vacunadas contra VPH a los 15 años, 70% de las mujeres entre 35 y 40 con tamización con prueba de VPH y 90% de las mujeres identificadas con enfermedad maligna sean tratadas. Pero en vacunación no hemos podido. Después de la crisis del Carmen de Bolívar, la confianza disminuyó. Y a pesar de que organismos como la Liga contra el Cáncer y el doctor Carlos Castro y todas las acciones que ha hecho las organizaciones no gubernamentales, pudieron aumentar un poco más la cobertura. Pero llegó la pandemia, todo el mundo se encerró y volvió y cayó. No hemos podido cambiar el paradigma como país de pasar de citología a test de VPH. Pero igual, con 59% de pacientes menos, lo que esperamos es que tengamos mujeres diagnosticadas cada vez más tardíamente, con supervivencias cada vez más pobres. Pero seguimos trabajando y entendemos las organizaciones que atendemos pacientes de oncología que es una labor conjunta. Debemos alertar por el número de pacientes que no llegaron de primera vez de seguimiento. Para el Instituto Nacional de Cancerología es un tema complejo, porque además lo que atendemos nosotros es población vulnerable. Debemos crear procesos que permitan la adherencia, el seguimiento y la reincorporación a la funcionalidad y la productividad. Igual estamos siendo abiertos a todos los cambios que nos genera la pandemia. Trabajamos día a día por el cumplimiento de los objetivos. Recordamos que los pacientes tienen deberes, pero también tienen derechos. Trabajamos en el modelo de cumplimiento durante la pandemia a través del mantenimiento de las medidas de bioseguridad, tamización de pacientes y funcionarios. Optimizamos la capacidad instalada cada vez que aparece entonces un número de casos en ascenso. Protegemos nuestro recurso humano, educamos el personal y educamos al paciente, y quiero hacer un reconocimiento grande a las fundaciones de pacientes que nos ayudan en esa parte de educar al paciente y al cuidador. Respondemos a la normatividad, que igual no es sencilla.
Seguimos avanzando en telemedicina, haciendo presencia para nuestros pacientes, atendemos, priorizamos, operamos, irradiamos, damos quimio y esperamos poder vacunar nuestro personal y obviamente nuestros pacientes. Los lineamientos de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología están próximos a salir en relación a las recomendaciones puntuales según tumores sólidos o tumores hematológicos y la vacunación, pero la recomendación grande del mundo es que los pacientes con cáncer deben ser vacunados. Como mensaje final para llevar a sus casas, el número de casos nuevos sigue subiendo. Lobocan 2020 nos reporta 113,000 casos nuevos, pero muchos de ellos no llegaron a tamizarse, no llegaron a diagnosticarse, no llegaron a sus tratamientos y no continuaron sus tratamientos aquellos que ya habían empezado. Ayudemos a que regresen. Cuídese, cuidémonos, vacunémonos y vacúnense. Muchas gracias. Espero que tengan preguntas. Gracias, doctora Lina. Muy didáctica como siempre. Y ya es el momento de una vez invitarla para el día 4 de marzo. Vamos a celebrar el Día Mundial para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino, campaña en la cual, como usted ya lo mencionó, el país entero está comprometido. Así que para el 4 de marzo de una vez les queremos anunciar que tendremos un evento similar. Gracias, Lina. Y a continuación quiero pedirle el favor nuevamente a mi querida doctora Paola Ruiz que presente a los dos conferencistas que siguen, porque obviamente el tema que van a desarrollar tanto Jaime Londoño como Viviana García pues son del área de los cuidados paliativos. Así que, doctora Paola, por favor, tenga la gentileza de darle la bienvenida a Jaime y a Viviana. Doctor, muchas gracias. Sí, les voy a dar la bienvenida a ambos y ambos pues de la tierra entre paisas, como usted me decía ayer, nos vamos entendiendo, ¿cierto? Bueno, sí. Entonces primero le damos la bienvenida del agradecimiento que nos acompaña al doctor Jaime Londoño, a Jaime Londoño Echeverry, que es el actual director ejecutivo de Medicáncer, con una trayectoria de 31 años en esta institución. Se ha desempeñado en las áreas de psiquiatría, en la que se dedica la creación del Servicio Integral Psicosocial para pacientes, cuidadores y familias. Luego pasó a la Dirección de Promoción, Prevención y Detección Oportuna en Cáncer, asumiendo posteriormente la Dirección Ejecutiva, en la que suma ya 8 años, dando aportes a todo el liderazgo en esta área. Es psicólogo y especialista en gerencia hospitalaria, y en sus inicios profesionales pues también se ha destacado con la creación de un proyecto enfocado en brindar una intervención interdisciplinar al paciente con labio fisurado y paladar hendido en el departamento de Antioquia y en la clínica Noel. Doctor, un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva, la Dirección Ejecutiva de Medicáncer, queremos expresar los más sinceros agradecimientos por esta oportunidad de compartir con un grupo tan selecto este día, como le decían los moderadores, de reflexión sobre una patología que obviamente interactúa con muchos aspectos, no solamente físicos, sino igualmente psicosociales. Al Instituto Nacional de Cancerología, en cabeza de la doctora Carolina Wiesner, a la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, a su presidenta, la doctora Paola Ruiz, al Ministerio de Salud y Protección Social en cabeza de la doctora, con su representante, la doctora Nubia Bautista, e igualmente a la Liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, con nuestro acompañante, el director médico, doctor Carlos Castro, de gran aprecio para nuestras instituciones. Quiero compartir con ustedes una corta presentación revisando el tema. Con respecto a la parte de la pandemia, consideramos que era importante no solamente revisar las barreras que ya lo han expuesto los anteriores expositores, como la doctora Lina Trujillo en forma clara, la doctora Kaun, donde nos expresaban todas las limitaciones que durante este tiempo nos hemos visto con la necesidad de afrontar con una patología obviamente desconocida en muchos aspectos para todos. Medicáncer, cuando comparte. Durante 43 años, Medicáncer ha hecho un gran esfuerzo por trabajar
y reforzar su parte misional, como es la parte de la promoción, la prevención y el diagnóstico oportuno en cáncer. E igualmente todo lo que es la parte de atención en consulta externa ambulatoria, a través de nuestras consultas, a través de todo lo que es la parte de aplicación de quimioterapia, todo lo que es la parte de procedimientos menores, e igualmente reforzar mucho el tema de cuidado paliativo como acompañamiento al paciente, al cuidador y a la familia. Durante estos 43 años de trabajo en forma interrumpida, hemos siempre reforzado mucho nuestro modelo biopsicosocial. Para nosotros es parte misional ese acompañamiento del paciente, la familia y el cuidador. Nuestro modelo de atención biopsicosocial está básicamente sopesado en 3 actividades importantes para nosotros, y son la atención en salud y bienestar físico para el paciente, el acompañamiento en bienestar emocional y mental, y un tercer acompañamiento que es el bienestar social del paciente. Esto siempre centrado en los elementos, en los macroprocesos y en los microprocesos del paciente. Es aquí donde nos vamos a centrar en estos 3 elementos para hablar de cuáles han sido han sido las limitaciones que encontramos frente a la pandemia, pero que igualmente terminamos convirtiéndolas en fortalezas o planes de mejoramiento para nuestra institución y en última instancia para los pacientes. Cuando en diciembre del 2020 en Wuhan entonces nos vimos a nivel mundial enfrentados a un diagnóstico, hubo un gran desconocimiento y nunca pensamos que las consecuencias externas e internas iban a representar todas estas limitaciones ocasionadas por el COVID-19. El grupo nuestro y el Medicáncer nos vimos en la necesidad entonces de buscar cómo ante estas limitaciones que íbamos a tener podíamos establecer una serie de fortalezas. Voy a centrar la corta exposición en los 3 aspectos que le mencioné inicialmente. Frente a la parte de atención en salud y bienestar físico, todo lo que representa la parte de consulta externa especializada, la parte de procedimientos menores, la aplicación de mono y poliquimioterapia en forma ambulatoria, laboratorio clínico y servicio farmacéutico, igualmente como lo expresaba la doctora Trujillo, Medicáncer no fue ajeno a la disminución de estas actividades y esta disminución en los registros poblacionales. Nosotros, la limitación frente a la parte de la atención de pacientes se nos vio representado por diferentes aspectos. Los temores por parte de los pacientes para visitar la institución por miedo al contagio. Era un miedo latente en los pacientes, pero igualmente en los cuidadores. Si al traer los pacientes para que asistieran a la quimioterapia o a las distintas consultas, se estaba corriendo un cerco. Además de eso, también lo sentimos como igualmente, seguramente en otros departamentos, los cercos epidemiológicos que establecieron entonces los entes territoriales, como medio obviamente de cuidar otros aspectos como su parte financiera, el miedo a que entonces la salida de un paciente, así sea cerca al centro de donde se le estaba brindando la atención, podía entonces contagiar a otros pacientes. Este control se manifestaba en todo lo que esta falta de estos cercos epidemiológicos se manifestaban en los controles para los desplazamientos terrestres, lo del pico y cédula para los cuidadores, situación que entonces nos limitó frente a la parte del apoyo y del acompañamiento. Manifestaban también los pacientes cuando igualmente podíamos agendarlos para las distintas actividades asistenciales, las dudas sobre la efectividad de los protocolos de bioseguridad que nosotros estábamos llevando en la institución, o igualmente también la del personal por parte administrativo y profesionales. Esto nos generó, dentro de la parte de la atención en salud, unos retrasos de diagnósticos
y la continuidad en los tratamientos. Observábamos como muchos de los pacientes que asistían a quimioterapia sentían miedo, y obviamente entonces esto llevaba a que los profesionales tuviéramos que mostrarles sobre los beneficios de poder continuar con los distintos procedimientos, como lo digo, o igualmente la asistencia a la consulta de cuidados paliativos. Esto nos llevó a que no solamente lo encontráramos a través de las consultas especializadas, sino también a las actividades de promoción y prevención. Durante 38 años siempre hemos realizado actividades de promoción, prevención, detección oportuna en cáncer y campañas en forma presencial. Nos vimos ahora abocados a una situación difícil. ¿Por qué? Porque no podíamos seguir con la misma metodología de acompañamiento a los pacientes y a las familias y a los cuidadores de pacientes de cuidado paliativo por la limitación entonces de estas actividades grupales. La no asistencia a estos grupos presenciales de apoyo entonces nos generó obviamente también el hecho de tener que entonces con esta limitación buscar estrategias que nos permitieran un acercamiento y un cubrimiento a esta población. Otra de las limitaciones que tuvimos fue el ausentismo de personal, básicamente representado en que la disminución de la capacidad operativa, administrativa e incluso de los profesionales asistenciales a causa de las incapacidades por contagio o por sospecha de contagio. Esto nos llevaba a que entonces replantear las agendas, la parte de intervención, a pesar de haber logrado contactar los pacientes. Las dificultades en la dispensación de medicamentos orales y de control de los pacientes, sobre todo de cuidado paliativo, era notable. Los pacientes se quejaban de las dificultades, como lo decíamos al comienzo, por los controles que tenían los entes territoriales para los desplazamientos, situación que nos llevó entonces a buscar mecanismos para que ese tipo de medicamentos les pudieran llegar a los pacientes a sus domicilios sin ninguna limitación. Las consultas de primera vez, y hay unos profesionales que su posición en realidad era muy respetable y la compartíamos, como eran los de oncología y dermatología. Estas consultas de primera vez no se podían dar por teleconsulta. Era necesario hacerlos en forma presencial, dar un diagnóstico de un cáncer por teleconsulta, pues obviamente hace unas limitaciones significativas para el manejo emocional que esto implica. E igualmente en el tema de dermatología, los profesionales también vieron la necesidad de que era necesario una atención directa con estos pacientes. El déficit también por parte de equipos de tecnología, celulares y comunicación por parte de los pacientes no nos permitía entonces poder tener un registro fotográfico adecuado, algunas ayudas diagnósticas para que los profesionales entonces sin necesidad del desplazamiento pudieran verificar su forma de intervención. De todas estas anteriores limitaciones, entonces, salen una serie de acciones y oportunidades importantes. La parte de teleconsulta se manifestó en forma muy significativa, sobre todo en el tema de cuidado paliativo. Observamos cómo entonces la teleconsulta a través de cuidado paliativo sí fue interesante y fue altamente importante y de una demanda significativa por parte de nuestros grupos de pacientes y cuidadores. Esto nos llevó también a replantear todo lo que es la parte de la gestión efectiva en agendas y pacientes prioritarios. Nos dimos cuenta que había una serie de pacientes a los cuales se les podía postergar alguna serie de procedimientos y consultas y que habían otros que era sentida esa necesidad de un acompañamiento en forma importante. También igualmente vimos cómo se dio un mayor empoderamiento por parte del paciente y su familia y cuidadores en todo lo relacionado con los tratamientos. Buscamos entonces, incluso dentro de la parte de promoción y prevención, nuevas estrategias que nos permitieran
trabajar todo lo que era la parte de información, educación y comunicación en la parte de cáncer. Ya en la parte del acompañamiento en bienestar emocional y mental, todo lo relacionado con la parte de terapia psicológica individual y familiar, los grupos lúdicos y de apoyo, sí encontramos una limitación de peso y significativa. Se manifestó básicamente en todo lo que fue la disminución de los acompañamientos y consulta individual para el paciente y la familia a través de la consulta de psicología. Pero igualmente también nos vimos en la necesidad de implementar todo lo que era la parte de la teleconsulta como acompañamiento y ayuda a los pacientes. Encontramos cómo se dio una debilidad frente a la parte de la afección emocional por parte de los pacientes. Cuando el paciente siente que entonces no puede venir con la misma frecuencia, que no puede estar acompañada por la psicóloga, oncóloga, por todo el grupo de intervención terapéutica, observamos entonces cómo el estado anímico en el paciente se veía afectado. Pero, bueno. Y luego vuelve a compartir, Juan. Volvemos a compartir. Listo. Bueno. ¿Se está viendo ya la presentación, por favor? La pérdida de la oportunidad para iniciar entonces el acompañamiento psicológico como normalmente siempre lo llevábamos en la institución, es decir, se tenía la posibilidad normalmente dentro del proceso de atención que el paciente que ingresaba a la consulta de cuidado paliativo podía entonces tener la interconsulta con la psicóloga oncóloga y derivarlo a todo lo que es la parte de la participación de los grupos de apoyo y de ventilación. La pérdida de las actividades educativas con los grupos y específicamente con los cuidados, con los pacientes y los cuidadores de cuidado paliativo también fue importante. Esta pérdida de actividades educativas, culturales y recreativas que normalmente hacemos con nuestros pacientes, como son la jornada por la vida. Siempre realizamos una actividad académica y recreativa para los pacientes, las actividades de su paseo de fin de año, los talleres recreativos y de manualidades, por todos los protocolos que el ministerio y que sabemos y que somos conscientes que debíamos aplicarlos, entonces no se podían dar ya con los pacientes. Esto nos llevó a que las acciones y oportunidades frente a la parte de la terapia psicológica individual y familiar lo lográramos a través de un acompañamiento, a través de la teleconsulta para el paciente y para los cuidadores. Igualmente implementar un sistema de virtual donde la psicóloga entonces hacía un acompañamiento constante a través de los grupos y se intercomunicaba con los pacientes para que entre ellos se dieran por la teoría de pares idénticos este apoyo y este acompañamiento. Nos llevó también a que se fortalecieran los pacientes y cuidadores, el aprendizaje sobre el autocontrol y el dominio incluso de sus propias emociones frente a esta pandemia que generó obviamente mucha inseguridad y mucho temor. Se venció en forma significativa la importancia del papel de la familia en el proceso del paciente. Veíamos cómo entonces el sentido de pertenencia y de adherencia por parte de las familias y de los cuidadores con el paciente fue mucho más positivo. Esto obviamente a través de que en forma virtual pudimos llegar constantemente con apoyos, con mensajes de apoyo emocional y mental para la parte de los pacientes. Dentro del acompañamiento normal que realizamos en bienestar social del paciente, como es la parte de apoyo para las consultas, para las ayudas diagnósticas gratuitas, las entregas de mercados, pasajes, otro tipo de ayudas que han ayudado siempre a la parte de su manutención,
también nos vimos afectados. Los pacientes entonces no tuvieron acceso en la periodicidad que normalmente la tienen en la institución de cualquiera de estos beneficios de bienestar social. Situación que obviamente generaba mucha angustia en los pacientes y que tuvimos que buscar también mecanismos para poderle hacerle llegar todo este tipo de soportes que para ellos son muy importantes. La reducción significativa de ingresos por patrocinios que constantemente recibimos en las campañas y con las actividades como Tapita por la Vida y en general las donaciones que siempre van encaminadas hacia todo lo que es la parte de nuestro proyecto y nuestro programa de apoyo psicosocial también igualmente se vio significativamente disminuida. La baja adherencia y continuidad en los tratamientos por parte de los pacientes y en forma puntual de escasos recursos se manifestaba cuando entonces no podían venir a la institución porque las limitaciones eran grandes. Esto nos generó entonces crear oportunidades y acciones buscando entonces mejorar este acompañamiento en bienestar social que siempre normalmente, como los dije, como se los manifesté, lo hemos tenido con los pacientes. Se generó un mayor valor y reconocimiento a la labor de Medicáncer en la parte psicosocial de estas familias beneficiadas durante la pandemia. Se incrementó el acompañamiento por parte de muchas instituciones que cuando les mencionábamos de la importancia de ayudarle a estos pacientes que se encuentran en cuidado paliativo o igualmente en alguno de los tratamientos oncológicos ambulatorios, la participación y ese acompañamiento a través de los productos que muchas empresas de ellas nos donaron para hacérselo llegar a los pacientes con un control y una distribución adecuada. Fue una forma entonces de poder acompañar a los pacientes, obviamente que estaban con dificultades en el tema de manutención. En forma general, esta fue como los aspectos y las fortalezas que implementamos en esta pandemia y que seguiremos implementando durante el tiempo que sea necesario para que nuestros pacientes, cuidadores y familia siempre sientan que estamos haciendo presencia en este proceso que no ha sido difícil solamente para Medicáncer, sino en forma general para todas las instituciones que tenemos la responsabilidad de seguir, a pesar de esta pandemia, dando una atención en forma oportuna y sobre todo con calidad a nuestros usuarios. Muchas gracias. Doctor, muchas gracias. Excelente presentación. Voy a aprovechar entonces ahorita para presentar a Viviana García Arias, que es la enfermera del programa de cuidados paliativos de la Liga contra el Cáncer en Risaralda. Agradecerle a Viviana su presencia. Sí. Agradecerle a Viviana su presencia, pero antes de dejarla la palabra, quisiera aprovechar estos minuticos para contarles que muy al caso, debo por motivos de fuerza mayor retirarme a asistir a un paciente que se complicó en el área COVID oncológico. Así que me retiro y le dejo la despedida al doctor Carlos ahorita, pero yo quisiera pues agradecerles a nombre de Desocupados la presencia y decirles que la gran conclusión que me llevo es que vamos a trabajar juntos para que el cáncer no sea la segunda pandemia. Doctora, listo, Paola, no te preocupes. Muchas gracias. Recibo la posta aquí y sigo en la carrera. Gracias, hasta luego a todos y feliz tarde. Recibo con placer y alegría poder presentar a la enfermera Viviana García, que trabaja en la seccional de la Liga contra el Cáncer, seccional Risaralda. Dicho sea de paso, y nunca nos cansaremos de reconocer lo que ha hecho la seccional de Risaralda. Es un ejemplo para todas las ligas. Así que desde aquí un abrazo a través tuyo, Viviana, para todo el grupo de Pereira. Y bueno, queremos escucharte y saber cómo lo están haciendo. De antemano sé que lo están haciendo muy bien. Adelante, Viviana. Buenas tardes, mi nombre es Viviana García, yo soy enfermera de la Liga contra el Cáncer, llevo en la institución 13 años y orgullosamente hace 2 años hago parte del equipo de cuidado paliativo. Para mí es un honor hacer parte de este evento y lo que traigo para el día de hoy, lo que traemos como equipo, es la experiencia que tuvimos en el 2020, la adaptación a la pandemia con el énfasis en humanización.
La Liga contra el Cáncer en el 2020 dobló sus esfuerzos y creatividad para continuar llenando de vida a la comunidad y contribuir a que el cáncer no se convierta en la próxima pandemia, como era el tema que teníamos pues como central. Es así como, basados en nuestra misión institucional, trabajando con amor y pasión al servicio de la comunidad y a través de la planeación de la atención de salud y las rutas integrales, dimos continuidad pues a la atención en salud a través de nuestras rutas. Desde la parte de educación para la prevención, el año 2020 tuvo bastantes retos. Sin embargo, pudimos en la parte de educación realizar 4 cursos a profesionales del departamento: cáncer de mama, cervix, piel y digestivo. Tuvimos dificultades para llegar a la comunidad como normalmente lo hemos hecho a través de nuestras campañas que se hacen a nivel nacional, pero fue una oportunidad para identificar y establecer estrategias para que en este 2021 podamos llegar a la comunidad. En la parte de diagnóstico temprano, fortalecimos y no bajamos la guardia. Es por ello que en el 2020 se lograron diagnosticar 1.563 casos nuevos de cáncer, dentro de los cuales los 4 primeros, piel con un 34%, mama con un 16%, cervix con un 7,9% y tiroides con un 3,9%. Eso permitió a la enfermera de navegación de nuestra ruta de integración ayudar y guiar al paciente y su familia a continuar con el tratamiento oportuno, disminuyendo las brechas que se presentan, no solamente administrativas, sino las brechas que se presentan por temas relacionados con la pandemia. Dimos continuidad al seguimiento y al acompañamiento de los pacientes, incluyendo hasta el final de la vida, como lo es en el cuidado paliativo. La parte de la humanización. Una de las claves de la humanización en salud es fortalecer las competencias del talento humano, para que el talento humano pueda identificar e intervenir las necesidades individuales del paciente y su familia. En este 2020 tuvimos bastantes retos con el tema de la pandemia, retos relacionados con la empatía, secundarios al uso de los elementos de protección. Entonces no podíamos tener tanto contacto físico con el paciente, la disminución de las visitas y el acompañamiento por parte de los pacientes a nuestra institución. La virtualidad trajo consigo muchas oportunidades de mejora, pero también pudimos conocer al paciente en su ambiente, conocer cómo se encuentra rodeado, conocer a otros familiares que de pronto no asisten a nuestra institución. Seguimos firmes a nuestra política de humanización, asumiendo la atención humanizada como un elemento fundamental de respeto hacia el usuario, conociendo que el paciente es un ser biopsicosocial que hace parte de una familia, que se desenvuelve en un entorno económico, familiar y social, que por ende se ve afectado en esta pandemia. Desde inicios del 2020, la Liga contra el Cáncer inició la campaña centrada en el paciente y su familia, donde la denominamos Nada sobre mí sin mí. Y con la llegada de la pandemia buscamos fortalecer esas pequeñas cosas que hacen que la experiencia del paciente sea lo más agradable posible dentro de nuestra institución, en especial con el uso de todos los elementos de protección, como lo es el contacto visual, interpretar las miradas, presentarse, identificarse, hace parte importante, ya que todos con los elementos de protección nos vemos muy similares. El hablar lento y claro por el uso del tapabocas se vuelve fundamental. Escuchar sin interrumpir y fortalecer el lenguaje no verbal. ¿Sí me están escuchando? Vimos el miedo como una oportunidad de creatividad. Obviamente la pandemia que trajo consigo muchos miedos. Miedos para el personal de salud, todos teníamos miedo porque desconocíamos o desconocemos aún muy poco acerca de la pandemia, miedo del paciente, se enfrenta en ese momento a un diagnóstico y fuera de eso tiene miedo de asistir a los servicios de salud por temor a contraer el virus y por consiguiente la familia. Entonces la familia sufre con el paciente. Tratamos
de nuestra institución encontrar un equilibrio entre la bioseguridad y el bienestar, partiendo desde el colaborador. Es así como desde el 2020, haciendo énfasis en el inicio de la pandemia, empezamos con nuestra campaña Cuidando al Cuidador. Desde el área de talento humano se fortaleció y se fomentó el autocuidado a través de campañas virtuales. Los elementos de protección jugaron un papel muy importante para brindar mayor tranquilidad y seguridad a nosotros al momento de atender los pacientes. Se fomentó la importancia de compartir en familia. La institución nos permitió dentro de nuestra jornada laboral sacar una tarde para compartir en familia y sacar media jornada para la celebración del cumpleaños. Además, no se perdieron pues como las actividades que hace bienestar laboral, como lo muestra las fotos que presento. En el 2020 se diseñó el protocolo Equilibrio Vida-Trabajo, que seguirá pues como fortaleciéndose para el 2021. Para el paciente y su familia, tratamos de no descuidar la calidad en la atención de salud, desde la parte de la accesibilidad, la oportunidad, la seguridad y la pertinencia, dando continuidad al tratamiento. En la parte de continuidad, como lo mencionaba en un inicio, dimos continuidad a lo que es la ruta integral de cáncer, desde la detección temprana, el inicio de tratamiento y la continuidad. Y en la parte del programa de cuidados paliativos, orgullosamente en el mes de mayo, obtuvimos el concepto favorable de la New Health Foundation, donde buscamos la certificación de acuerdo a la metodología New PALEX. En las puertas de entrada y salas de acogida, buscamos fortalecer los ambientes que fueran lo más agradables posibles y lo más seguro posible, teniendo en cuenta el distanciamiento social que se debe tener. Es así como se implementaron horarios y rutas preferenciales para pacientes que asistían a quimioterapias ambulatorias. Se buscó facilitar el trámite de copagos con alianzas con entidades bancarias. Y se buscó alianzas con algunas EPS buscando exonerar a los usuarios de los copagos. Esto facilita no solamente la teleconsulta, sino también la consulta virtual. Dentro de la priorización de los pacientes de los municipios, con el área psicosocial se fortaleció y se buscó alianzas internas y externas para el traslado de los pacientes desde los municipios. Bueno, entonces en la priorización dimos prioridad también a los pacientes de los municipios, porque por temas de pandemia se hizo restricción del transporte público, se cerraron las carreteras, entonces desde el área psicosocial se buscó fortalecer alianzas internas y hacíamos traslado de esos pacientes en vehículos particulares desde el municipio para que iniciaran y continuaran con sus tratamientos. Desde algunos de nuestros servicios, la prestación de servicios asistenciales, en la sala de quimioterapia, la asesoría de quimioterapia, que es un espacio importante donde el jefe y la psicóloga interactúan con el paciente y su familia, se logró hacer de forma virtual. Eso permitió que hubiera pues también mayor número y cercanía para hacer preguntas sobre inquietudes relacionadas con el tratamiento. Protocolizamos el uso de dispositivo corporal de pacientes a municipios, de factores simulador de colonias para que el paciente no tuviera que venir al día siguiente. Y la entrega a través del servicio de farmacia, se coordinó la entrega de monoterapias a los domicilios, terapias orales. La parte de consulta externa fue un aprendizaje o ha sido un aprendizaje muy importante. La parte de la telemedicina inicialmente se realizó de una forma muy reactiva, pero poco a poco se fue ajustando de acuerdo a las necesidades del paciente y de su familia. Con el área de autorizaciones y con el área de citas médicas fortalecimos el trámite interno de autorizaciones con las EPS y una vez estaban autorizadas los procedimientos o consultas, se asignaban las citas para evitar que el paciente congestionara el call center o tuviera que estar asistiendo a nuestra institución. En la parte del programa de cuidados paliativos, como ya lo mencionaba, logramos obtener el concepto favorable con la metodología New PALEX. La parte de la telemedicina en dolor y cuidados paliativos pues fue un reto muy importante que ha traído grandes aprendizajes.
el acompañamiento psicosocial del paciente y su familia, inclusive en el duelo. La teleasistencia de enfermería del paciente y la familia, y al igual que en quimioterapia, quisimos fortalecer la entrega de opioides a domicilio en municipios para evitar desplazamientos de los pacientes a nuestra institución. En hospitalización y cuidados intensivos, pues a pesar y obviamente siguiendo los protocolos de bioseguridad, tratamos de no restringir el acompañamiento porque entendemos la importancia que significa para el paciente y para su familia. Lo que logramos es que tuviera un acompañante por turno. También se dio continuidad a la atención del paciente de cuidado paliativo con la metodología New Palex en el ámbito hospitalario. No descuidamos y por el contrario fortalecimos el protocolo de Código Lila que tiene nuestra institución. Es un protocolo muy bonito donde buscamos todos los medios, tanto físicos como emocionales, para el paciente en fin de vida. Tratamos de que este paciente esté en una habitación solo. Se permite el ingreso de 4 o 5 acompañantes para que con amor lo puedan acompañar hasta el fin de vida. También tuvimos videollamadas y acompañamiento a pacientes en fin de vida que por situaciones familiares, por temas de pandemia, por temas de desplazamiento, fueron pacientes que fallecieron en compañía del personal de salud. A esto le denominamos cuidando en soledad. Entonces fueron pacientes que le brindamos todos los cuidados y todo el amor porque en realidad no estaban sus familiares para acompañarlo. Y tenemos entrega de tarjetas de condolencias después del fallecimiento. En mayo y junio, la Liga contra el Cáncer quiso lanzar la campaña La Liga te cuida y está más cerca de ti. Entendíamos el miedo que tenía la comunidad y los pacientes de asistir a medios hospitalarios, por lo cual se tomaron fotos y se enviaron mensajes por parte de nuestros colaboradores brindándole como esa cercanía, esa seguridad al paciente de que estábamos con ellos, de que a veces por temas de virtualidad no podemos estar tan cercanos, pero de que estamos cerca de ellos. Se continuaron con las actividades, obviamente siguiendo los protocolos de bioseguridad, se buscó la parte de la musicoterapia, taller de maquillaje con distanciamiento social, se celebraron las novenas de Navidad y entrega de regalos para los hijos de los pacientes a domicilio con un equipo de superhéroes. En el mes de diciembre se realizaron 2 grupos focales donde pudimos escuchar las experiencias de los pacientes y de sus familias y conocer cómo era la visión o las expectativas que ellos tenían del proceso de atención y cómo podemos mejorar para este año 2021. Tenemos muchos retos, obviamente, para este año 2021. Queremos seguir apuntándole a una atención centrada en el paciente y su familia. Queremos fortalecer la atención virtual porque pues esta pandemia nos llevó a fortalecer estas herramientas, pero brindarlas con mayor seguridad y que el paciente en realidad tenga una buena experiencia. La telemedicina, la teleasistencia del paciente y familia a través de talleres y educación, la implementación de herramientas virtuales para llegar a la comunidad, implementación y protocolo de equilibrio vida-trabajo. Y estamos en un proyecto muy bonito que es la cartilla integral, donde hacemos todo el recorrido por la ruta, pero es una cartilla que estamos buscando que sea avalada por el paciente y su familia. Y queremos para este 2021 tener la certificación del programa de cuidados paliativos con la metodología New Palex. Muchas gracias. Esta es una foto que hace parte de esa campaña que se realizó en el mes de mayo. Y cuando no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el reto de cambiarnos a nosotros mismos. El 2020 fue un año de muchos retos donde nos adaptamos a la situación, pero siempre lo tratamos de hacer desde la parte de la humanización. Muchas gracias. Viviana, muchas gracias y por tu intermedio, gracias a todo el equipo de la seccional de Risaralda, porque sabemos y los hemos visto como un gran equipo. Así que mil y mil gracias
En aras del tiempo, pues había una conclusión y relatoría que yo creo que está de más. Creo que nos llevamos mensajes muy claros todos. Mis agradecimientos a todos los que participaron. Les comunico, creo que ya les habían dicho que la Torre Colpatria se va a iluminar hoy por la noche con los colores en honor a todos los pacientes con cáncer del país. Y bueno, que sigamos unidos en estos propósitos que no tienen otro más que el ayudar a la humanidad, razón por la cual existimos. Así que con eso concluimos este webinar y nuevamente agradeciendo a todos los que lo organizaron, a los de comunicaciones del Instituto de Cancerología, a la comunicadora de la Liga, Diana, y a todos los que contribuyeron, a los que están detrás de Barrinas, que no sé cómo se llama, cómo es que se llama, Michelle, en fin, todo el grupo, muchas gracias. Salgo contento y bueno, que la pandemia y que el virus y los problemas no sean razón para dejar de caminar hacia adelante, porque para atrás ni para bailar tango. Muchas gracias a todos, feliz tarde y de antemano nos seguiremos viendo en las actividades que hacen las instituciones alrededor del cáncer.